¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias o buenos días, son las 11 en punto. Estamos relanzando el programa de La Agenda en Red con mi compañero, el periodista Jorge Núñez, y me encantaría muchísimo que nos acompañara porque tenemos muchísima información que darles y sobre todo agradecerles que otra vez nos abran su confianza para poder llevar a efecto lo que pretendemos, que es dar noticias, análisis de las mismas y sobre todo posiblemente entrevistas más adelante. Estaremos martes y jueves a las 11 de la mañana, como el día de hoy, y le doy la bienvenida a Jorge para que él también externe su opinión sobre esto que estamos desde hoy ya realizando. Pues amigos, ya estamos de vuelta y gracias, insisto, por acompañarnos y agradezco de verdad que nos acompañe Jorge Núñez en este nuevo programa, este relanzamiento que confío en que sea de su agrado y sobre todo ser muy objetivos, sobre todo muy objetivos y honestos con ustedes para dar las noticias. Así es Humberto, muchísimas gracias por la invitación y así estamos en esos términos de tratar de ser lo más objetivos posibles y darles un panorama general del análisis del acontecer local en Tabasco, desde luego nacional y lo que pasa en otras partes del mundo. Así es, bueno pues lo importante es que ya nos estamos pues sintonizando con algunas redes y sobre todo grupos que tenemos ya desde hace mucho tiempo para avisarles que ya estamos de nueva cuenta aquí en este canal de TV Hispana que transmite desde Villahermosa, Tabasco, México. Agradezco de verdad que usted nos acompañe, insisto, pero tenemos muchas cosas que platicar, sobre todo, Jorge, lo que está pasando con este tema que es bastante mencionado en redes, en noticiarios, como es lo de el juicio que se lleva a efecto allá en Nueva York para este señor García Luna, que de verdad parece ser que llevó una estrategia muy buena, se cayó, nunca permitió que lo entrevistaran o lo que es la fiscalía hablara con ellos, él se negó a manifestar. Creo que esa estrategia para empezar fue muy exacta porque está pasando lo que creemos que pueda suceder. Así es, Humberto, mira, el juicio de Genaro García Luna es muy importante por muchísimos factores. En primer lugar, es algo que le interesa mucho al gobierno mexicano, al gobierno de López Obrador, porque el hecho de que se le encuentre inocente o culpable va a marcar una gran parte de lo que va a ser la política en este final de sexenio. ¿Por qué? Supongamos que se le considera y se le sentencia como culpable, como guilty, como se le dice en Estados Unidos, entonces esto va a ser en verdad un tanque de oxígeno muy importante para el gobierno de López Obrador, porque entonces ya tendrá los elementos de poder sustentar sobre bases sólidas toda la corrupción y toda la complicidad que hubo en el gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia, con el crimen organizado. Por el contrario, si se llega el jurado jurado de 12 personas en Brooklyn, en Estados Unidos, determinar no guilty, no culpable, pues entonces se caería mucho de esa situación, esa expectativa que hay en relación a ese gobierno del expresidente panista Felipe Calderón. Por eso es que es muy importante. Esto ha generado muchísima expectativa en el país, porque desde luego que considera que puede tener una repercusión de lo que será ya las elecciones de los que vienen en junio de este año en el Estado de México y Coahuila, porque va a tener una connotación política. Eso es indudable, se considera así, y después en 2024. Sabemos ya que este juicio lleva 4 semanas, que se acortó, se pensaba que podría durar 2 o 3 meses, no ha sido así, el juez determinó que fuera un caso mucho más breve, y se espera ya, Humberto, que la próxima semana el jurado ya declare culpable o no culpable a quien fuera la mano derecha, confidente, amigo cercano al expresidente Felipe Calderón. Fíjate que cuando mencionan ahora como últimas noticias de que el día de ayer, en la tarde, fue cuando se presentaron ya las últimas manifestaciones de lo que es la Fiscalía y la Defensa, se menciona de que el jurado, que lo conforman mujeres y hombres, pues cuando hablaba de la Fiscalía muy fuerte en contra de este señor,
varios de ellos asentaban con la cabeza, o sea, dándole la razón a la fiscalía. Cuando llegaba el defensor, lógicamente pasaba lo contrario, o sea, supuestamente no iban a sentar la cabeza como dando a conocer que estaban de acuerdo con lo que decía el de la defensa, pero al contrario, asentaban también lo que decía la defensa. O sea, hay una gran complicación, creo yo, entre el mismo jurado para que puedan llegar a un acuerdo, porque recuerda bien que todos tienen la obligación, como ya es así una cuestión legal, que en este tipo de asuntos el jurado tiene que estar totalmente de acuerdo. Tárdese lo que se tarde, posiblemente la presión de los días ahí metidos, como hemos visto y conocidos en algunas redes o en algunos medios de comunicación, ellos forzosamente tendrán que convencerse y convencer al de al lado para que pueda salir unánime lo que decidan, culpable o absuelto. Lo que está diciendo la prensa de Estados Unidos y también los corresponsales mexicanos que están en esa ciudad de Brooklyn es que la moneda está en el aire. En realidad se pensaba al inicio del juicio que las pruebas iban a ser tan contundentes que Genaro García Luna no tenía ninguna posibilidad de salir ileso o de ser declarado no culpable. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, la defensa lo que argumentó es que cómo era posible que los testigos que se han presentado en la corte, entre los cuales está Sergio Villarreal el Grande, Óscar Nava Valencia el Lobo o Jesús el Rey Zambada, pues únicamente hayan imputado a Genaro García Luna sobre dichos, es decir, sobre asegúnes, como decimos en México. Es decir, la defensa siempre se centró en el hecho de que no hubo ninguna prueba contundente. ¿A qué se refería con eso? A audios, a videos, a transcripciones de algún tipo que sustentaran esas acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública en el país. Por el otro lado, los fiscales han argumentado que pues no hubo ninguna prueba de esta naturaleza porque estaban pactando entre criminales y desde luego que no dejan rastro, pero además otra cosa muy importante es que solo los criminales, solo los que están en ese mundo del crimen organizado, del narcotráfico, pues pueden testificar contra otros que forman parte de esa misma red de complicidades. Entonces ahí donde en realidad en este momento nadie sensatamente podría decir si Genaro García Luna va a ser declarado culpable o no. Entonces esa es la situación que se presenta, como tú mencionabas, cuando hablaba la defensa asentían afirmativamente algunos miembros del jurado y cuando lo hacía la fiscalía exactamente lo mismo. Entonces va a ser muy complicado y muy interesante cómo va a llegarse a una conclusión en que los 12 miembros de este jurado se puedan poner de acuerdo, porque como lo relatas, Humberto, efectivamente tiene que ser un dictamen, un resolutivo unánime. Exacto. Si un solo jurado no está de acuerdo, eso entonces se invalida y no hay condena inculpatoria contra Genaro. Lo que pasa es que cuando se da ese tipo de temas así internamente entre los jurados allá en Estados Unidos, se trata de que no haya nadie inconforme y que vote a favor ya para lo que decidan, porque no se pueden decir, ya hubo uno que no se dio y en ese momento no hay unanimidad y en ese momento se deshace todo. No tienen que poner de acuerdo y convencerse entre ellos mismos de acuerdo a lo que marca la mayoría para que puedan ceder y darlo unánime esto. Ahora bien, que son 3 casos, recordemos que no solamente es una acusación, son 3 diferentes casos por los que pero fíjate que tocaste un tema ahora también y a mí no lo conocía, yo creo que mucha gente que nos escucha haya la posibilidad que tampoco lo conozca. En este tipo de juicios, la manifestación o lo que externa un testigo protegido, aunque sea quien sea, que haya sido un narcotraficante, haya sido un asesino, lo que sea, cuando alguien en un juicio como este declara, se le toma, el sustento legal lo permite porque así lo marca la ley. Sí permiten que estas personas puedan declarar y se puedan dar por hecho lo que están diciendo. Eso quiere decir también que puede darse que sea culpable García Luna en este juicio. Claro, desde luego, también hay esa posibilidad, está abierta, está la cuestión de alguna manera de incertidumbre en torno a qué es lo que se va a resolver, y aquí desde luego va a tener una repercusión muy importante en muchos sentidos, por lo que mencionaba en un inicio, por todo lo que va a representar el hecho de que sea declarado culpable o no. Por ejemplo,
Recordemos que el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo UIF. Gómez, la UIF, ya presentó una querella, una serie de demandas por enriquecimiento ilícito contra este exfuncionario. Es decir, vamos a suponer, es lo que se comentan los analistas en los medios nacionales, que en caso de que Genaro García Luna saliera ileso o saliera exculpado de este juicio en Estados Unidos, pues ahora tendría que enfrentarse a la posibilidad de ser extraditado a México sobre la base de una solicitud del gobierno mexicano en base a la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera ha puesto. Es decir, este tema no se termina la próxima semana cuando haya la sentencia condenatoria, sino que va a seguir solamente en caso de que sea exculpado Genaro García Luna. Si llegara a ser declarado culpable y se le dicta una sentencia, pues desde luego ya no habrá ningún motivo de interés en que pueda ser extraditado a México o no, a menos hasta que termine su condena. Entonces depende mucho de cuál va a ser el resolutivo que se dé allá para saber si se le extradita a México o no se le extradita a México, y aquí ya será otra cuestión de ver cómo se va a manejar ese juicio, bajo qué reglas, tomando en cuenta el sistema judicial tan cuestionado que tenemos en México, no de ahora, sino de siempre. De siempre, así de siempre, no es ahora, de siempre. Y entonces aquí también habría la posibilidad, ya haciendo un poquito de futurismo político, que nunca es un buen negocio en el periodismo, pero que bien vale la pena a veces hacerlo, de saber hasta dónde se podría involucrar al expresidente Felipe Calderón y también llamarlo a juicio, a declarar en caso de que fuera el juicio aquí en nuestro territorio. Sí, eso es importante porque lo que algunos decían, algunas gentes que conocen de este tema, comentaban que lo que estaba pasando en Estados Unidos era increíble, que no era posible que en este juicio no hubieran testigos de peso estadounidenses, porque allá es donde hizo todo el movimiento de tráfico de drogas, pero que exageradamente causaron muchas muertes de jóvenes por estas drogas. Pues nadie levantó la voz allá, no hubo una autoridad estadounidense que dijera: yo tengo pruebas de que este señor hizo esto y esta y tal parte. O sea, se quedaron agachados prácticamente los estadounidenses, dejaron todo el peso del juicio a los compañeros, bueno, a los que fueron traicionados, que se sienten traicionados de narcotraficantes. Pero es increíble que la propia autoridad de todos los niveles, nadie haya alzado la voz y aprovechado el espacio precisamente para decirle a la gente, o al juicio, perdón, decirle al fiscal y decirle al juez: aquí tenemos todas estas pruebas que nosotros hemos levantado durante tantos tiempos, porque hemos decomisado drogas, porque tenemos testigos en nuestros departamentos de policíacos de que esta persona era el que traía o enviaba este tipo de drogas a Estados Unidos. No hubo nada de eso, y a mí me llama también la atención, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué razón la autoridad norteamericana no intervino en este juicio para concluir? Mira, Beto, es que lo que sucede es lo que se comenta también en México por parte de muy diversas esferas, que es la hipocresía del gobierno de Estados Unidos. Porque si bien se está juzgando toda la corrupción que hubo por parte de los criminales mexicanos, del gobierno mexicano, porque como bien dijo la Fiscalía, todo este sistema del narcotráfico, del crimen organizado, no existiría en México si no contara con la complicidad de las autoridades. Y estamos hablando desde los municipios, luego los estados del país y desde luego de las más altas esferas en lo que es la presidencia de la República. Pero parecería ser que todo se hace en México y que llegando a Estados Unidos la droga se reparte como por arte de magia. Y no hay detenidos. Y como si la droga se repartiera solita. Es decir, ¿dónde están esos cómplices? ¿Dónde están esos criminales que están en suelo norteamericano, en suelo estadounidense, que también deberían de haber sido sometidos a juicio, investigados? Pero no, parece ser que esa es la intención del gobierno de Estados Unidos, únicamente estar señalando a México, que en realidad es verdad, es cierto lo que está sucediendo, pero ellos están lavando la cara, lavando las manos, dando a entender que todo lo que sucede únicamente es culpa de nuestro país y no también de sus autoridades policíacas, autoridades políticas y desde luego los propios consumidores, porque si hay oferta es porque hay demanda, una gran demanda en ese país de gente que está sucumbiendo ante
las drogas y especialmente, bueno, como últimamente se ha mencionado en los últimos años, el fentanilo, que está haciendo estragos en Estados Unidos. Pero sí, también forma parte de esa gran hipocresía política que hay en Estados Unidos en el sentido de no también investigar e involucrar a las gentes que allá trafican las drogas al interior del país. Pues quedan dudas todavía, no sabemos qué vaya a pasar. Si viene a México ya, pues aquí Pablo Gómez, el que maneja la UIF, ya lo tiene denunciado por enriquecimiento ilícito. O sea que ya hay bases para hacerlo. Ahora bien, ¿qué tanto le conviene a Estados Unidos darle absolver a García Luna? Puede ser que, acuérdate de que hay, no sé, una cantidad de 7,000 millones de dólares por ahí, que supuestamente lo reclama el gobierno de México, lo reclama Andrés Manuel López Obrador, porque es dinero, lógicamente, derivado de este tipo de acciones en México para hacerlo, detonarlo en Estados Unidos. Entonces, si lo suelta, puede que llegue a un acuerdo que déjame los 7,000 millones, o si no, se queda, pero también se queda con los 7,000 millones de dólares. México, no sé por qué razón, no lo entenderé nunca, cuando detiene, por ejemplo, a este muchacho que lo acaban de detener, pues, lógicamente que debe de tener fortunas ahí por ahí, pues no las decomisan, allá en Estados Unidos sí las encuentran, inmediatamente las decomisan, pero para quedarse con ese dinero. No lo devuelven a México porque haya sido un delincuente mexicano, no, se quedan allá. Entonces, allá juegan un doble juego, creo. El dinero que decomisan a los que son pues culpables o están en juicio, o simplemente en México no se hace absolutamente nada. Nunca hemos sabido de que en México haya habido, y te lo mencionaba el otro día, un juicio contra un delincuente como el que se está llevando en Estados Unidos. Nunca. Ni contra un político. Nunca. Abierto. Y ya la ley lo permite que hayan este tipo de juicios, ¿no? Es el funcionario de más alto rango, leía yo en la prensa internacional, que se ha llevado a un juicio de esta naturaleza en Estados Unidos, pero también recordemos al exsecretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos. Cienfuegos también estuvo a punto de ser juzgado en Estados Unidos, pero por diversas razones, se dice que por presiones del gobierno mexicano, no está muy claro, que se le absolvió de todos esos cargos y que regresó a México. Sin embargo, todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, pues no es tanto porque le interese a ese país en realidad llegar al fondo del asunto, sino yo también creo entender que existe una connotación política. Hay una situación, sabemos que dentro de poco va a haber elecciones en Estados Unidos, el próximo año, ya en 2024, va a haber elecciones en México, entonces todo esto también no debe de separarse del ámbito de lo que es la política nacional y en Estados Unidos. Siempre tiene una relación y por eso es que cuando tú mencionas ahora qué tanto le conviene al gobierno de Estados Unidos dejarlo libre, pues bueno, eso es lo que vamos a saber, qué repercusiones podría tener. Reitero, en caso de que García Luna fuera exonerado, no puede cantar victoria porque seguramente el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador lo va a querer traer a México y aquí ya será otro cantar. Y juzgarlo, claro, y aquí ya va a ser otro cantar. Aquí ya las cosas, pues va a ser muy difícil en realidad, digo, por conociendo cómo se manejan las cuestiones judiciales en nuestro país, sería muy difícil que saliera exonerado García Luna con toda esa serie de acusaciones que lanzó Pablo Gómez en esa mañanera que bien recordarás. Yo pienso que hay todos los elementos para que aquí se le juzgue y se le condene con toda seguridad. Y vuelvo a insistir. Y que devuelva los bienes comprados en México. Eso sí, porque también es una práctica del gobierno mexicano. Cuando se juzga a un criminal, normalmente se le incautan los bienes y pasa al erario. Y también, insisto yo, a mí no se me hace una cosa menor, por eso es que reitero, el involucramiento y la complicidad y el señalamiento que pueda hacer hacia Felipe Calderón, quien ahora no se ha pronunciado al respecto, está allá en España, de alguna manera guardando un perfil muy discreto, pero no debemos de quitar también el ojo de lo que puede suceder con el expresidente de cara al año electoral, al cambio de la presidencia del país que será el año entrante 2024.